Lo primero, mil gracias por la puntualidad, que no suelo ver que cuando empezamos un evento haya llegado todo el mundo a tiempo y la verdad, pues muy de agradecer y máximo cuando ayer teníamos incluso dudas de si finalmente íbamos a poder hacer el evento por el chaparrón que cayó en Barcelona. Entonces, lo primero, miles de gracias por estar aquí. Yo soy Antonio Cruz, soy el director de puesto de trabajo dentro de Microsoft en España. Y voy a ser vuestro anfitrión en este evento donde, por suerte, a mí me vais a escuchar durante un rato solamente, pero sobre todo vamos a estar escuchando experiencias de nuestros clientes y de nuestros partners en este caso, con Copilot, que ha cambiado completamente la aproximación que tenía hace un año. Hace un año, el 23 de noviembre, de hecho, hicimos el primer evento de presentación de Copilot, en este caso fue en Madrid, y comentamos lo que Copilot podía ser. Este año lo que vamos a contar es lo que Copilot es y cómo está evolucionando hacia lo que debe ser. Espero que encontréis tanto el contenido como el evento en sí, pues interesante lógicamente para todos. Por supuesto, independientemente de las personas que van a estar subiendo y bajando el estrado, durante a media mañana vamos a tener un pequeño break para café y cuando acabe el evento vamos a estar disponibles para vosotros. Por favor, sentíos libres de venir, comentarnos, decirnos. Es decir, este es, de hecho, es el primer evento que hacemos ad hoc de Copilot en Barcelona. Entonces, queremos aprovecharlo porque este camino de Copilot realmente... Parece que cuando hablamos de Copilot hablamos de algo que ha pasado hace mucho tiempo, pero Copilot se anunció hace un año y medio. Se anunció, no es que estuviera disponible. Y de hecho, Copilot la semana pasada cumplió un año. Yo llevo unos cuantos años en Microsoft, 20, y no he visto un producto que haya evolucionado tantísimo en tan poco tiempo. De hecho, ahí lo veis, cerca de 150 capacidades adicionales, una barbaridad de actualizaciones, pues como 700. Cambio del modelo fundacional del LLM, además, en el que se basa Copilot. Empezamos con 3.0, 3.5, ahora estamos en 4.0. Quiero decir, esto avanza a un ritmo que incluso para nosotros es más que proporcional comparado con casi todas las soluciones que hasta ahora hemos utilizado en puesto de trabajo. Y en concreto el estar en Barcelona con vosotros, pues porque es que en octubre anunciamos que no solamente es que Copilot esté disponible, sino que ahora habla catalán. Y para nosotros es un orgullo porque incluso dentro de Microsoft 365 nos costó bastante tiempo hasta que se incorporó catalán en todas las distintas aplicaciones que utiliza Copilot. Es cierto que todavía le falta mejorar un poquito en Excel el catalán y en OneNote, porque lo entiende, pero le cuesta las instrucciones y demás, pero lo que es desde luego un hecho es que en apenas 12 meses hemos podido incorporar pues, catalán dentro de las mayores funcionalidades, especialmente en todo lo que tiene que ver con chat, con Word, etc. ¿Vale? Entonces, durante todo este año han pasado muchas cosas. Si este evento hubiera tenido lugar el año pasado, os estaría contando de lo que esperábamos de Copilot, de cuáles eran nuestros planes con clientes, de cuáles eran nuestros planes con los partners, que es una pieza insustituible dentro del ecosistema que tiene Microsoft. Como sabéis, trabajamos con un ecosistema de más de 10.000 partners y que han sido pieza clave en la adopción de Copilot por parte de los distintos clientes. Y ya lo que os podemos contar, no nosotros, sino lo que cuentan los clientes es cómo Copilot ya no es un producto en prueba, sino un producto que está consolidado en organizaciones muy importantes. En septiembre, Vodafone anunció que no planeaba, sino que ya había adquirido Copilot para todos sus empleados, porque lo veían como la herramienta que iba a hacer una diferencia absoluta en cuanto a innovación, a productividad y a creatividad para todos sus empleados. 68.000 empleados utilizando IA generativa en su día a día y en todos sus procesos. Pero esto fue en septiembre. La semana pasada, y no durante un evento tecnológico, sino en la presentación de resultados, una de las mayores instituciones financieras de Europa, UBS Warburg, comentó que como parte de su plan estratégico había llegado al compromiso de desplegar Copilot para sus 50.000 empleados como pieza base para la transformación de la experiencia empleada y la productividad de la banca. De hecho, es el mayor despliegue que ha habido en ninguna entidad financiera en Europa.
Estos son solamente 2 ejemplos de septiembre y octubre de cómo las organizaciones ya no solamente le han visto el potencial a Copilot, sino están integrando Copilot en su día a día. Hoy aquí vamos a ver un par de ejemplos, tanto con Cellnex como con Schneider, de cómo han integrado Copilot en su día a día, tanto con M365 como Copilot por función. En este caso, como Schneider ha integrado para toda su fuerza comercial para optimizar la dinámica comercial Copilot for Sales. Lo veremos un poquito más adelante. Entonces, os cuento la agenda, cómo va a ser. Yo voy a daros una pequeña pincelada de cuál es la visión que tenemos de Copilot desde Microsoft para los próximos meses, que esto lógicamente se actualiza prácticamente cada semana. Luego tendremos la oportunidad de escuchar tanto a Cellnex como a Schneider con sus casos de Copilot. Tendremos un pequeño break de desayuno donde os animo a que nos busquéis para lo que necesitéis. Luego vamos a tener un panel con parte de los partners que están trabajando con nosotros en el despliegue de Copilot para que nos cuenten tanto su experiencia interna como su experiencia con clientes. Luego vamos a ver qué está pasando en Copilot. Como sabéis, hace muy poquito en lo que llamamos Wave 2 contamos las actualizaciones que tenía Copilot, Copilot Page, es decir, hacia dónde va Copilot. Pues Magda y Pablo nos ayudarán a verlo y cerraremos finalmente con lo último, pero quizá lo más importante, que es cómo de importante vemos y entendemos que es la seguridad y la protección de la información en cualquier proyecto de IA generativa. Es decir, vamos a contar todo lo que se puede hacer, pero dejamos al final lo que debería ser el principio, que es la relevancia de la seguridad y la protección de la información con cualquier proyecto de IA generativa y con Copilot en particular. Será Alberto Pinedo quien nos lo cuente. Entonces, sin más dilación, voy a pasar a la primera parte, que como os decía, yo dentro de Microsoft me dedico a dirigir el negocio de las aplicaciones que tienen que ver con puesto de trabajo. Como podéis imaginar, desde hace un año vivo por y para Copilot, pero no solo de Copilot vive el hombre. Y el puesto de trabajo, la verdad es que en los últimos años ha sufrido muchos cambios y cambios que han hecho que no solamente la percepción, sino el cómo enfocamos el puesto de trabajo haya cambiado muchísimo. Esto no es nada nuevo, pero desde luego lo que sí vamos a ver es que la IA generativa va a cambiar la forma no solamente en la que trabajamos, sino en la que estimamos cómo cada función debería redefinirse incorporando IA generativa. Yo pongo siempre el ejemplo cuando me dicen, ¿crees que la IA generativa va a impactar en el puesto de trabajo? Digo, pues mira, de la misma forma que a día de hoy nos hacen una pregunta de cualquier cosa y si no lo sabemos, no entendemos, no sacar el móvil, hacer una búsqueda en el buscador y buscar la información y decirla, yo, con esa sencillez, con esa intuición vamos a acudir a la IA generativa cada vez que necesitemos ayuda en nuestro puesto de trabajo. Esa dimensión completamente distinta de una herramienta que transforma todo el cómo se hace, no solamente el qué se hace, sino el cómo se hace, es como vemos que la IA generativa va a impactar en el puesto de trabajo. Y esto tiene que ver muchísimo con la misión de Microsoft. Abro la presentación con esta, no es esta frase, sino es la misión de Microsoft, que es, como sabéis, es que no me gusta el verbo empoderar, pero darle todas las herramientas, darle todo el poder tanto a las personas como a las organizaciones para que alcancen, yo creo que su mejor versión. Y esto no tiene que ver tecnología, tiene que ver qué podemos hacer con la tecnología. Y de hecho, uno de los temas que me gustaría que todos salgamos de aquí es que incorporar IA generativa al puesto de trabajo no va de tecnología, va de qué hago con la tecnología, va mucho más de hábitos que de capacidades tecnológicas. Porque de hecho lo que hay por debajo no es tan relevante para el usuario, lo que puede hacer con esa herramienta es lo que es radicalmente distinto para el usuario. Y como os digo, el puesto de trabajo ha tenido muchos cambios. El primer cambio yo creo que lo revolucionó fue pues ya hace 20 y tantos años, ¿no? Cuando llega Internet. Hasta que llega Internet, al fin y al cabo, todo lo que se hacía en el puesto de trabajo era lo que pasaba en la oficina en ese momento. Desde luego teníamos faxes, teníamos correos internos, los que tengáis edad para haberlo visto, teníamos valijas donde nos enviamos las minutas de las reuniones, pero llegó Internet y empezamos a poder tener un trabajo un poco más asíncrono. Es decir, se facilitó la comunicación entre los distintos
pies de la organización y podías responder un poco más tarde, no era hoy ahora. Las cosas no pasaban solamente en las reuniones. En las reuniones pasaban las cosas importantes, pero todo lo que excedía de ahí no solamente era en el mismo lugar, sino prácticamente era en el mismo sitio. Y llegó la pandemia y nos cambió el paradigma y nos enseñó que podíamos o debíamos ser igual de productivos independientemente de dónde estuviéramos. Ya no hablábamos solamente de cuándo trabajaba, ese componente síncrono o asíncrono que nos daba Internet, sino que nos permitió trabajar prácticamente desde cualquier lugar. Tiene que ver muchísimo aquí, como podéis imaginar, el poder de la nube y el poder estar trabajando desde cualquier dispositivo y cualquier lugar. Y desde entonces, pues nos hemos acostumbrado de una u otra forma a lo que hemos llamado el trabajo híbrido. Ha habido empresas que han sido completamente, han optado por un modelo de teletrabajo completo, otras que han vuelto a un modelo presencial y sobre todo yo creo que la gran mayoría han elegido un balance entre trabajo presencial y trabajo híbrido. Y de repente llega la inteligencia artificial. ¿Y esto qué nos hace? Esto nos cambia el modelo, esto nos transforma el modelo. Pues yo creo que esto empodera el modelo, porque realmente es que estamos aquí. Y la inteligencia artificial no es algo que va a llegar, es algo que ya tenemos entre manos. Os he enseñado solamente un par de ejemplos de cómo dos compañías van a aplicarla para todos sus empleados de arriba abajo y para cualquier función. Entonces, si tuviéramos que hacerlo de una forma un poquito más visual, digamos, esa primera fase que hablamos de Internet es, pues dentro de las dos variables de espacio-tiempo, donde y cómo trabajamos, estaríamos pues en la parte más básica, ¿no? Trabajo síncrono en el mismo sitio. Llega la pandemia y, empezamos con el trabajo presencial, llega Internet y podemos trabajar de forma más asíncrona. Llega la pandemia y efectivamente lo que nos permite es trabajar de forma síncrona o asíncrona desde cualquier sitio, en cualquier lugar. Y a eso es lo que llamamos trabajo híbrido. ¿Y la inteligencia artificial dónde la ubicamos aquí? Pues desde nuestro punto de vista, tener inteligencia artificial no es que modifique este modelo, que es un modelo que ha llegado para quedarse, es que lo transforma, porque lo que hace es añadir una dimensión completamente nueva acerca de lo que tenemos que hacer, independientemente desde dónde lo hagamos, independientemente de cuándo lo hagamos. Es decir, la inteligencia artificial no es una herramienta, es una forma nueva de trabajar. Y en el momento en que entendamos esto, entenderemos el impacto que tiene incorporar IA generativa a nuestro día a día. No sé cuántos de vosotros, ni os lo voy a preguntar, habéis utilizado inteligencia artificial en vuestro puesto de trabajo. ¿Os lo ha dado vuestra empresa o no? Nos dice el World Index que habitualmente el 80% de las personas que tienen un puesto de trabajo de information work, es decir, que habitualmente trabajan con herramientas ofimáticas, están trabajando con IA de una u otra forma y que al 75% de ellas la empresa no le ha dado la IA. Es decir, están utilizando pues, GPT en versión de consumo, pero porque les va bien, porque lo necesitas, porque le preguntas cosas que te son útiles. Es decir, tú utilizas la IA no porque te la impongan, sino porque te ayuda a hacer tu trabajo. Has visto que es una herramienta que te puede dar mucho más de lo que puedes hacer sin esa herramienta. Bueno, lo que yo os estoy diciendo es que incorporar eso a vuestro día a día significa cambiar hábitos y necesita de un proyecto de gestión del cambio interno y necesita incluso un cambio de mentalidad interna. Yo soy el primero que me sorprendo cuando sigo haciendo cosas que me facilitaría muchísimo la IA y todavía no he sido capaz de que se me encienda la luz y decir, joder, lo tenía que haber hecho así. Y por eso es por lo que os decía, la inteligencia artificial no es una herramienta, es otra forma de trabajar completamente distinta. Y si pensáis que es un control-C, control-V, os estáis equivocando. De hecho, hablando de nuestro libro de Copilot, dice, ¿qué es Copilot? Pues Copilot de las aplicaciones de M365 es un logo que te aparece. Ya está. Es un logo que te puede transformar completamente todo lo que haces o que no te sirve para nada. Todo depende del uso que tú le des. Y además aquí el uso no va de formación. Esto se lo he escuchado en algún caso a Guillermo Lorbada, que es la persona que ha liderado esta transformación en Repsol. Me decía, Antonio, la IA no va de formación, va de aprendizaje. Yo puedo dar 7 sesiones de formación a alguien que hasta que ese alguien no empieza a probarla, a equivocarse, a iterar, a tal, hasta ese momento no sabrás el potencial que tiene.
Yo muchas veces cuento a los clientes que a trabajar con IA se aprende por ósmosis. Yo os puedo contar todo lo maravilloso que es Copilot, pero cuando tú ves a un compañero de trabajo que ha hecho un caso de uso, que ha transformado lo que hace, el producto de ese, y dices, esto lo podría hacer yo. En ese momento es cuando dices, sí, pues dime cómo lo has hecho. Y te empiezas a pegar con la herramienta a ver cómo puedes sacarle mejor provecho. Lo bueno es que en el momento que lo has hecho, ya se te queda y dices, esto me merece la pena, ¿vale? Entonces, por eso lo que queremos decir es, esto es una nueva forma de trabajar, una nueva dimensión. Lo que pasa es que cómo lo hacemos para hacerlo bien, para que no sea simplemente algo que tenemos disponible y que apenas utilizamos. Tengamos en cuenta que desde el año 2020 especialmente nos pusimos a digitalizar como locos, en muchos casos sin ton ni son. ¿Por qué? Porque necesitamos llevar información a la nube, estamos en la pandemia y yo, de hecho, muchas veces le preguntaba a los clientes, digo, oye, ¿y tú cómo estás gestionando esa información? ¿Cómo la proteges? ¿Cómo la etiquetas? ¿Cómo la distribuyes? Y la respuesta era patada para adelante. Bueno, esto ya lo veremos, porque de momento lo que necesitamos era tenerlo disponible y demás. Ha llegado la IA y ahora tenemos que tener esa información bien gobernada. ¿Por qué? Porque ahora esa información no solamente está disponible, sino es descubrible y utilizable por la IA. Lo bueno, cuando utilizas herramientas de inteligencia artificial como Copilot, es que a lo que yo no tengo acceso hoy, no voy a tener acceso con la IA. La IA lo que me va a permitir es sacar partido de esa información, aplicar inteligencia a esa información a la que yo tengo acceso. Lo malo es que posiblemente tenga acceso a cosas que no debería y no lo sé. Entonces, por eso, y luego nos lo va a comentar Alberto, es tan importante tanto la seguridad como la protección, la distribución y la gobernanza de la información dentro de las organizaciones. Toda la IA, como sabéis, funciona sobre la información que tienes digitalizada. Ahora, lo importante no es solamente que la tengas disponible, sino que la tengas correctamente distribuida, ¿no? Entonces, de lo que me gustaría que sacaréis de aquí es que utilizar Copilot, utilizar IA, no es utilizar una herramienta. Es intentar sacar los mejores skills que tengas para que lo utilices de forma, aquí lo dices, con expertise, con conocimiento, con saber hacer. Y esto es lo que me gustaría que entre todos veamos aquí, porque esto no va de cómo trabajo yo, esto va de cómo la inteligencia artificial va a cambiar radicalmente y a integrarse en todos los procesos de mi compañía. De hecho, cuando me preguntan, oye, vale, voy a adoptar IA, ¿dónde la adopto? Pues generalmente lo que digo es, ¿qué es lo que te duele? ¿Dónde ves que flaqueas? ¿Dónde tienes tus pain points de tu organización? Ahí, vamos a buscar casos de uso ahí, porque es el primer sitio donde le vas a ver utilidad. Y todas las funciones, absolutamente todas, de una u otra forma van a estar impactadas por la inteligencia artificial. Entonces, este rol de la inteligencia artificial es en un año y ya estamos viendo que ha adoptado como tres fases, ¿no? La primera, que es, de esto estaría hablando el año pasado y me quedaría aquí, es decir, la inteligencia artificial como tu asistente personal, es decir, cómo te puede ayudar a hacer las cosas mejor y en menos tiempo. De hecho, cuando le preguntamos a los early adopters de Copilot, nos decían, oye, el impacto que estoy viendo es que hago las cosas más rápido, con más calidad y que esto me permite tener más tiempo. Donde estamos hoy no es solamente tiempo, es cómo ese tiempo impacta en los KPIs de negocio, cómo puedes vender más, cómo puedes ver a más clientes, cómo puedes asegurarte que los informes que haces están mucho más pulidos, cómo impacta en cada una de los KPIs de negocio de las personas que la adoptan. Aquí os pongo un ejemplo solamente de cómo Copilot te puede ayudar como un asistente. Y voy al siguiente nivel. Quiero decir, al siguiente nivel, en este caso es, conocéis Copilot en Outlook, ¿vale? Entonces, ¿de qué forma Copilot en este caso me puede identificar en función del contenido que tengo en cada uno de mis mensajes qué se supone que deberías hacer con cada uno? Entonces, aquí estamos viendo, oye, tengo un email de mi manager o de un cliente y te los voy a separar y fíjate que lo que hago es filtrarlos por la prioridad que le ha puesto Copilot. No por fecha, no por asunto, no por... Y en función de la prioridad que le han puesto, al principio lo que voy a tener es un resumen y lo que me va a proponer es, oye, ¿cómo quieres responderle? Y yo, en este caso, lo que le voy a decir es, cada vez que me llegue
un email de este cliente, márcamelo como prioritario. Pues un cliente al que quiero que lo pongas en el top de todos mis emails. De la misma forma, me va a proponer qué tipo de respuestas y esto lo puedo hacer igualmente en Outlook. Y de hecho en Outlook, en este caso, yo estoy recibiendo mensajes, va a analizar el mensaje que he recibido, estoy en el móvil, lógicamente no puedo ver con mucha claridad o con mucho detenimiento y lo que va a hacer es, va a ver el contexto del texto que me ha llegado y me va a proponer respuestas en función del texto. Es decir, va a tener en cuenta qué y quién me ha enviado porque ha aprendido previamente del tipo de información que yo me cruzo con ese cliente. Sobre eso yo le voy a elegir qué tono le tengo que poner, cómo tengo que responder y sin prácticamente hacer nada en el móvil me va a permitir enviarle una respuesta y catalogar y, digamos, optimizar ese email en la palma de mi mano, ¿vale? Esto es ese Copilot como un asistente llevado al siguiente nivel, que no simplemente me hace un resumen de un email, me da contexto, me ayuda a priorizar y yo puedo priorizar en función de cómo entiende que ha llegado mi inbox, ¿no? La segunda parte que ya estamos integrando es Copilot como un miembro del equipo, es decir, donde yo ya no acudo a Copilot a que haga cosas, sino que Copilot empieza en función del tipo de actividad que estoy haciendo a proponerme cosas. Aquí le he robado a Magda, que luego va a contaros mucho más cosas, un ejemplo acerca de una reunión interna, ¿no? Donde, por supuesto, en este caso Copilot está generando las notas de la reunión, yo no lo he pedido que Copilot me haga las notas de la reunión, sino a medida que la reunión va avanzando, va escribiendo las notas de la reunión, pero no solo eso, sino que ve que puede haber algún gap en la reunión, porque se ha comentado que, oye, a lo mejor la keynote que tenemos preparada o que tenemos que hacer todavía no está preparada, ¿no? Esto lo ligo directamente a Planner. Y digo, oye, pues tengo que hacer esta reunión y desde Planner me va a crear un draft basado en el contexto que hemos dicho en la reunión acerca de cuál sería el guión previsto para ese tipo de reunión. Yo no le estoy dando prompts para que empiece a hacer todo esto. Simplemente lo ha inferido de la reunión que hemos tenido, me lo ha llevado y lo ha iterado dentro del Planner y me está proponiendo lo que tendría que hacer. Esta es la siguiente iteración donde Copilot no es solamente un asistente, sino Copilot se convierte en un miembro nuevo del equipo que me ayuda con cosas sin necesidad de que yo acuda a Copilot. Y por último, y es la tercera de donde en el último mes nos hemos centrado más, pero que sobre todo vais a ver mucho más adelante, que va a ser la base de la evolución de Copilot, es qué puede hacer Copilot por mí para automatizar procesos dentro del scope que yo le dé. Y procesos que tienen que ver con Copilot tienen que ver con aplicaciones externas, con datos externos. Porque lo que estamos viendo es que con la IA generativa integrada en todos los procesos de la organización, lo que estamos es, permitidme el palabra, agentizando, es decir, llenando de agentes cada uno de los distintos procesos que nos ayuden no solamente a hacer las cosas mejor, sino que impacten en los procesos de negocio y agilicen los procesos de negocio, a darle utilidad no ya genérica, como puede ser redactar un email, sino en cada una de las cosas que debería estar o que son relevantes para cada una de las funciones, ya sean agentes personales que puedo crear yo a día de hoy con Copilot. Yo puedo sobre un repositorio de archivos en nube, en OneDrive, en SharePoint, crear un Copilot específico para que saque información únicamente de ahí y compartirlo con compañeros. A mí me pasa muchísimo con compañeros internos de, oye, ¿cuáles son las últimas novedades? Oye, mira, aquí tienes un Copilot, pregúntale, que este va solamente a las últimas novedades y te lo puedo dar, para que no tenga que buscar en toda la organización. Igualmente, agentes de dentro de la organización o de tus funciones, donde lo puedes hacer hablar con distintas aplicaciones que tengas a cada una de las funciones, ya sea un CRM, ya sea un ERP, en función de lo que necesites. O incluso que trasciendan las barreras de la compañía siempre y cuando esté aprobada por las organizaciones que pueden hablar entre ellas. Con esto lo que os quiero decir es que la IA ya no va a trascender mi día a día, sino se va a aplicar de forma distinta a las necesidades que tenga cada función dentro de todo el stack de inteligencia artificial que tenga dentro de la organización y va a bajar incluso a los dispositivos, que es esa tercera capa que veis un poquito más abajo. En la primera, realmente como vemos Copilot para M365, es como
el interfaz que va a hacer que yo pueda comunicarme con todo el ecosistema de IA dentro de mi empresa. Es decir, para trabajadores del conocimiento va a ser, lógicamente, Copilot para M365. Si el año pasado me preguntáis qué es Copilot para M365, os diría que es la tercera y la primera. Era el interfaz donde yo le preguntaba cosas a Copilot y Copilot de las aplicaciones. Hace apenas un mes y pico contamos qué es Copilot Pages y dentro de poco Magda os lo va a contar, que al fin y al cabo es crear un espacio colaborativo donde no solamente comparto información, sino donde cada una de las personas que van pueden utilizar IA generativa para añadir información y enriquecer ese espacio donde estamos creando juntos. Pero ya no creamos él y yo y ella, sino cada uno de nosotros con la IA generativa que sabemos que nos puede ayudar y que puede multiplicar el efecto, en este caso, en un espacio común. Y por último, Copilot Studio, que no es más que la forma que tenemos de agentizar con aplicaciones o con fuentes de datos que son propias de cada una de las funciones de negocio. Entonces, como veis, el rol de Copilot ya no es quien me hace resúmenes en Teams, va muchísimo más allá. Es mi interfaz para interactuar con todos los elementos de IA generativa que tengo dentro de la organización. ¿Y por qué? Porque esto aplica de forma distinta prácticamente a cada función. ¿Por qué? Porque las aplicaciones, los flujos de negocio, las aplicaciones de low code que tenga que hacer en cada una de las funciones van a ser propias de cada una de ellas. La semana pasada estaba dando un webinar acerca de el impacto que la IA generativa va a tener en los frontline workers, ¿no? en los trabajadores de campo, que pues es de personas de retail, enfermeras, gente de logística y demás. ¿Cómo no van a necesitar IA generativa en su día a día? ¿Cómo no voy a poder contarle desde cualquier momento que un cliente venga a la tienda, oye, cuéntame cuándo va a ser la próxima reposición de esta prenda o qué prendas tengo similares a esta otra porque sé que estoy en rotura de stock? ¿Cómo desde un dispositivo una persona que está atendiendo al cliente, que es al fin y al cabo quien está dando la cara por la empresa, no va a tener acceso a IA generativa? Eso es Copilot Studio, es decir, ese tipo de desarrollos que va a permitir que todo el mundo puede utilizar IA generativa en sus procesos de negocio independientemente de cuál sea. Como os digo, los agentes no van solamente de información y de información que está en Microsoft Graph, es decir, la información que está en el tenant personal. Es decir, si me preguntáis el año pasado, estaríamos hablando solamente de esta. Es decir, hablamos Microsoft 365, tiene en cuenta toda la información que tienes en tu tenant, tus emails, tus conversaciones, tu información en OneDrive, y empezábamos a hablar de extensibilidad. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Que lo importante es todos los datos que tienes en la nube y que ya sea con Data Connectors, hablando con distintas aplicaciones. Luego vamos a ver Copilot for Sales, donde habla con un CRM y en concreto nos lo va a contar Rubén, que no es un CRM de Microsoft y sin embargo está utilizándose continuamente. Efectivamente, tú tienes tus propias aplicaciones, pero igualmente con todas tus aplicaciones de low code o no code, pero igualmente con todo el ecosistema de datos que tienes en Fabric. Todo eso tiene que alimentar el ecosistema de IA generativa que tengas en tu organización. Y como os digo, Copilot no será sino la puerta de entrada, el interfaz con el que tú vas a acceder a todo este ecosistema de IA en tu empresa. Como veis, la conversación de IA va mucho más allá y transforma todas las funciones. El cómo lo transforma, ya estamos viendo los primeros resultados. Aquí lo que os quiero enseñar es que aquí no estamos hablando de ahorros de tiempo, estamos hablando de los primeros resultados que nos están dando cada una de las distintas funciones con impacto en negocio. Aquí no hablan de los minutos que ahorran, aquí hablan del número de llamadas que están viendo, el número de casos que se están resolviendo por sí mismos sin necesidad de intervenir un agente, el número de interacciones que necesitas menos con vendos externos porque tienes acceso a esa información vía IA generativa. Es decir, son KPIs de negocio aplicadas a funciones de negocio. Después, todo este stack que hemos visto de IA generativa y que va a estar hablando con Copilot para que sea esa puerta de acceso, lógicamente necesita de capas correctamente gobernadas y que en las distintas áreas de desarrollo de la empresa se tenga no solamente claridad, sino certidumbre de que la gobernanza, la protección, todo esto, como veis, en cualquier caso, está protegido por todos los estándares de seguridad, privacidad y compliance de Microsoft,
que todos estos modelos fundacionales, el ecosistema de datos, el ecosistema de distintas IAs operando, estén a disposición de todos, desde los dispositivos hasta la nube, pasando por los distintos interfaz. La posición de Microsoft aquí, como os podéis imaginar, es privilegiada por el ecosistema de no solamente regiones de datos, sino centros de datos que tenemos repartidos por todo el mundo. Sabéis que anunciamos Spring Central hace prácticamente nada, que además hemos anunciado igualmente otra región de datos en Aragón un poquito más adelante. Es decir, que estéis completamente seguros de la capacidad y la respuesta que tenéis de Microsoft, no solamente como centros de datos dentro de la Unión Europea, sino igualmente y especialmente para determinados requerimientos que o por el sector o por el tipo de cliente necesitemos que estén residentes en España, pues igualmente lo tenemos disponible. Y por último, y no menos importante, voy a hablar de dispositivos. ¿Por qué? Porque habéis visto hace nada, que hace unos meses, presentamos los primeros Copilot Plus PCs. Estos Copilot Plus PCs, al fin y al cabo, no son más que la forma que tenemos de llevar permitidme, al cacharro, al dispositivo, la IA generativa sin necesidad que esté conectada a nube. En este caso se hace gracias a las NPUs. Sabéis que tenemos un ecosistema tanto de OEMs como de distintos fabricantes de procesadores, tanto con AMD como con Intel como con Qualcomm, que están invirtiendo todos y cada de ellos para revolucionar cómo nos relacionamos con nuestro PC. Yo he tenido la oportunidad de probarlo. Por desgracia no hemos podido traerlo porque la persona que lo traía ayer le cancelaron el vuelo y no ha podido estar aquí, pero teníamos previsto tener fuera una muestra de dispositivos para que pudierais verlo y pudierais tocarlo, porque creedme que ver cómo funciona un dispositivo, un Copilot Plus PC, cambia completamente la percepción que tienes de lo que hace un PC. Tanto a nivel de rendimiento como a nivel de capacidades. Por supuesto, sabéis que además la funcionalidad de Recall, donde vas a poder ir como en una fotografía, en un vídeo, hacer que lo que has hecho, no has hecho, pero siempre protegido por biometría para que en ningún momento cualquier persona que no seas tú pueda acceder a ese historial. Es decir, tus búsquedas van a cambiar en función de cómo recuerdan las cosas y dónde podían estar. Pero no es solamente eso, es rendimiento, es duración de batería y es tener acceso a unas capacidades que hasta ahora nunca hemos visto en un PC. Y esta IA, que tiene que ser una IA confiable, y yo creo que pocos vendos y pocas empresas están en la posición de Microsoft a la hora de proporcionar confiabilidad a sus clientes, no solamente tiene que ser confiable, sino tiene que ser para todos. Y esto es uno de los gaps que hemos tenido cuando ha habido avances tecnológicos, que ya no estamos hablando únicamente que sea para personas que tengan más o menos formación. De hecho, os lo decía, esto de la IA no va de formación, va de aprendizaje, sino qué ocurre con las personas que tengan ciertas capacidades reducidas. ¿Los dejamos fuera? ¿Se quedan fuera como ha pasado en tantas otras revoluciones tecnológicas? Pues en este caso, yo creo por primera vez podemos decir que no es que tengamos que hacer algo distinto, es que tenemos que diseñarlo de forma distinta para que desde el principio sean estas personas las que puedan beneficiarse de todos los beneficios de la IA desde el primer lugar. Con esto os puede parecer que es una población limitada. No es tan limitada, estáis viendo. Solamente en el mundo tenemos 1,3 billones de personas con algún tipo de discapacidad. Solamente en España, en edad de trabajar, de alguna forma, tenemos cerca de 2 millones de personas con algún tipo de capacidad reducida. ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos fuera de estos? Pues no podemos. No podemos ni queremos. Y además aquí tenemos una regulación que, si todo va bien, se pondrá en marcha en el año 2025 acerca de la necesidad que cualquier producto de consumo y cualquier herramienta tenga que tener acceso y tenga que estar diseñada por defecto para que las personas con capacidad reducida no solamente puedan tener acceso a ellas, sino puedan usarla de forma sencilla. Como veis aquí, habla de productos, de servicios, de consumo, de hardware y de soluciones. ¿Cómo creemos que los productos basados en IA, como en este caso es Copilot, pueden machear esa necesidad? Pues completamente. Machean completamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de poder reconocer la voz para personas que tengan discapacidad visual. Vemos
la capacidad de describir una imagen solamente utilizando IA para personas que sean al contrario, es decir, que no puedan ver lo que están haciendo. Hablamos de la capacidad de poder introducir lenguaje de signos en reuniones de Teams. Hablamos de la posibilidad de, en una reunión donde una persona que tenga dificultad auditiva no haya captado completamente lo que se ha hablado, que pueda preguntar acerca de quién ha dicho qué durante la reunión. Estamos hablando de que personas que hasta ahora no podían crear un PowerPoint, por ejemplo, simplemente puedan escribir, que sí lo pueden hacer y pedir que PowerPoint cree un PowerPoint desde ese texto utilizando IA. Es decir, estamos dando capacidades que a día de hoy no tienen. Y esto, desde el principio, para nosotros es un orgullo porque en Microsoft hemos pensado en las personas con dificultades siempre y especialmente en el área de hardware. Yo vengo en mis inicios trabajé en Xbox y cuando sacamos los primeros controles adaptativos, para mí fue un orgullo porque el colectivo al que le podíamos vender esto era muy pequeño, pero el impacto que tenía ese colectivo era enorme. Era gente que ahora podía jugar, que hasta ese momento no podía jugar a videojuegos y ahora podía jugar porque estaba adaptado a ellos. Entonces, si bien en el hardware lo hemos hecho, pues ahí veis el touchpad haptic que se llama. Eso es tan simple como que no necesites 2 dedos para mover el cursor, sino que lo puedes hacer con cualquier parte del cuerpo. De tal forma que si tienes o no tienes movilidad en los dedos, pues que puedas mover tu cursor tranquilamente igualmente, ¿vale? Pues todo eso que hemos hecho en el hardware, ahora Copilot nos permite hacerlo y lo estamos diseñando desde abajo para que, y os pongo 2 casos de uso. Os decía antes que esto no va de formación y me gustaría contaros cosas que se pueden tocar. Para una persona que tiene dificultades en la visión, en este caso, pues desde poder hacer sign-in solamente con datos biométricos, con Windows Hello, o que cuando accedo a una imagen directamente me haga un alt text, un texto alternativo describiéndome esa imagen en función de lo que hay, o que, como os decía antes, pueda crear un documento en Word, que es algo que puedo hacer, y me cree un PowerPoint desde aquí. O que, como veis aquí, ¿no? Tengo una lista enorme de emails y que en lugar de tener que ir uno a uno, que no sé en qué orden están en conversación, le pida a Copilot que me lo resuma de forma auditiva. Si la persona que en este caso está utilizando la inteligencia artificial lo que tiene son problemas auditivos, os lo comentaba antes, es decir, desde integrar el intérprete de lengua de signos dentro de la reunión o pedirle a la reunión que directamente me diga qué ha dicho quién, o si me he perdido algo y no he podido estar o no lo he entendido correctamente porque la transcripción no lo ha cogido bien, que sepa qué se ha comentado en la reunión para mí. Es decir, es dar posibilidades y abrir un universo de capacidades a personas que posiblemente no lo tuvieran solamente incluyendo una herramienta. Y todo esto está dentro de los compromisos que Microsoft tiene en todos sus productos y especialmente en la IA. Como sabéis, la seguridad, y lo va a contar un poquito más adelante Alberto, es conditio sine qua non. Seguridad por diseño, seguridad desde el principio y seguridad en todas las áreas de todos los productos que hacemos. Luego, los principios de privacidad. Los datos de nuestros clientes son de nuestros clientes. Nosotros no ganamos dinero con vuestros datos. Vuestros datos son para vosotros, vuestros modelos son para vosotros. Y Microsoft en ningún momento va a comerciar con ningún dato vuestro. Todo se queda en vuestro tenant, en vuestro espectro. Nosotros lo que podemos hacer es, si nos dais paso, es ayudaros a sacar lo mejor de esos datos. Pero incluso el entrenamiento de los modelos se quedan para vosotros. Nosotros no lo vemos, ¿vale? Y por último, los principios de IA responsable. Ese compromiso con la privacidad que os decía, es decir, que el dato de nuestros clientes es de nuestro cliente, jamás lo vamos a utilizar para entrenar modelos que no sean los de nuestro cliente, lo entrena él, llega hasta al Customer Copyright Commitment, que es que cualquier información que ante un prompt tú le pidas a Copilot y te dé, está protegido por copyright. Y en el supuesto que tuvieras ningún problema, Microsoft toma responsabilidad de eso, siempre y cuando ese output que has tenido no lo modifiques. Si le añades cosecha propia, entonces ya es tuyo, ¿vale? Pero cualquier información que te responda Copilot sobre un prompt está protegido por copyright y Microsoft toma responsabilidad sobre eso. Hasta ese punto nos comprometemos con la fiabilidad del modelo y con el compromiso de la información con nuestros clientes. Al final, y retomo ya el principio y lo dejo aquí,
al fin y al cabo no se trata sino de llevar a su máxima expresión ese compromiso de empoderar a todas las personas y las organizaciones. Y le hemos dado aquí como 4 sabores. Uno, dando oportunidades a todos. Es lo que decía, que la IA tiene que ser una IA para todos. Otro, yo creo que la confianza con nuestros clientes se gana en el día a día, no se dice. Y yo creo que si de algo podemos estar orgullosos es que nuestros clientes no solamente confían, sino confían y repiten con nosotros. Por supuesto, fundamentado no solamente en la protección de derechos fundamentales, sino en toda la legislación que se adhiere a esos derechos fundamentales, ¿no? Y hemos visto la European Disability Act. Y finalmente, todos sabéis nuestro compromiso de ser carbon negative. Todo esto, tanto en hardware como en los centros de datos, con una apuesta absoluta por la sostenibilidad. Con esto, digamos que encuadro dónde está el partido y ahora vamos a ver a la gente que está jugando el partido, ¿no? Entonces, los primeros que van a subir al estrado, en este caso son, si no me equivoco, José Ignacio y Miguel Ángel, que nos van a contar caso en concreto de adopción de IA generativa por parte de Cellnex. Millones de gracias, José Ignacio y Miguel Ángel.